Ahí está, Raúl, bienvenido. Oigan, a ver, rápidamente vamos a pasar a información más seria. En el proceso electoral 2018, sin duda ustedes lo recuerdan bien, México estaba inmerso en una crisis de salud, en una crisis económica, ya también en una crisis de seguridad. A 3 años de distancia, ¿qué es lo que ha cambiado? Les dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Qué tema va a pesar más en esta ocasión, en este proceso electoral 2021? Les dejo el asunto y me despido. Los veo mañana. Gracias, Magda. Pues es como el Cruz Azul, o sea, cuando las expectativas de alguna forma son bajas y llega un triunfo, sí, pues, o sea, se siente como un gran campeonato y la gente lo disfruta muchísimo, Víctor. Me parece que es exactamente este símil que nos pone Magda sobre la mesa. A ver, sí, yo creo que es tiempo, estamos a 6 días de la jornada electoral del 6 de junio, la más grande, la más importante, en donde estamos jugándonos los mexicanos, sí, el futuro del país. Y es donde exactamente es importante esta definición, porque no es una elección más, ya lo decíamos, es muy grande, es importante, hay 15 entidades que van a renovar gobiernos del estado, más de 2,000 municipios en el país, congresos 32, si no me equivoco, 31, ¿sí? Y esto de alguna forma significa que se tendrá que definir entre lo que es la destrucción de muchas instituciones y es la consolidación de la frágil democracia que actualmente tenemos. Digamos, esa sería primero una visión importante de esto. Sí vale la pena, y desde luego que esta elección intermedia, Víctor, será como un referéndum del actual gobierno federal, ¿sí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿Cuáles son las deudas más importantes con los pobres, que fueron precisamente los que sirvieron para tener esta narrativa todos los días de que por los pobres de México había que tomar muchas acciones? Sin embargo, es tiempo de hacer un corte de caja y ver, bueno, realmente cómo estamos, Víctor. Sí, es cierto, son buenos tiempos para hacer un corte de caja y analizar una situación que tenemos en puerta, Raúl, pero también hay que verlo desde la perspectiva de que ahora sí, del lado que estés, vas a ver este juego, porque habrá quien diga, oye, es que hay que evitar la destrucción de las instituciones, pero habrá quien esté del otro lado y diga, no, qué bueno que se están destruyendo esas instituciones para que surjan otras nuevas. En fin, va a depender de las fobias, las simpatías que tú tengas en este proceso, ¿no? Que ciertamente existen y están muy bien marcadas en sectores sociales muy bien determinados. A la pregunta de qué factores van a influir, normalmente el aspecto de la economía y el aspecto de la seguridad y la salud son los que determinan en mucho el resultado en una elección. Claro que también va a jugar mucho lo que hayan hecho los diferentes aspirantes, candidatos y el propio presidente y hayan logrado colocar en la cabeza de cada uno de nosotros en cuanto a percepción se refiere, Raúl. Pero definitivamente sí creo que va a haber elementos como ya digamos, en cada estado, en cada municipio, donde juegue más la economía, donde juegue más la seguridad y la salud. Ahora bien, en eso de la salud, tengo mis dudas porque también este programa de vacunación que se ha llevado a cabo puede distorsionar mucho la sensación del ciudadano promedio que ha reprobado las instituciones de salud, pero que a lo mejor verá con buenos ojos el haber sido ya vacunado y lo pondrá en perspectiva y lo pondrá como un elemento de gratitud, ve tú a saber, o simplemente vaya a decir, sufrí, batallé mucho para llegar a esta etapa de la vacunación, no tengo nada no le debo nada a nadie, es la obligación del Estado. En fin, sí, son aspectos que vamos a ver, claro, y conocer sin duda. Tienes razón, a ver, me parece que en el tema de la salud va a jugar un papel, aunque no estoy seguro también, igual que tú, que sea determinante en un voto a favor o en contra de Morena, en cualquiera de sus expresiones, ya sea municipal, estatal, gubernamental o de gobierno federal a través del Congreso. Sí, no estoy seguro que eso de alguna forma se traduzca, a pesar de la tragedia que fue este manejo de la pandemia, Víctor, con el 4º país en el mundo con más muertos, con desestimar las pruebas detectoras para poder identificar a las personas contagiadas, y esta tragedia que ha sido para el mundo, pero para México ha sido brutal por el número de muertos que ha tenido. Me parece que no estoy seguro que se vaya a traducir exactamente en un voto en contra de Morena. Sin embargo, sí podría ser, por ejemplo,
ejemplo, el tema de la atención a la salud y de los medicamentos. ¿Sí? Se está el gobierno haciendo lo necesario en estos últimos días para señalar que en la compra de medicamentos, estas compras consolidadas a través de las Naciones Unidas, va caminando. Pero va caminando de 700 claves, no de las 2,000 que se necesitan, y se han tenido que implementar licitaciones o compras directas para tratar de paliar en algo la falta de medicamentos, y eso me parece que sí puede ser un factor que pueda determinar si pues esta tragedia, este mal manejo, pésimo manejo de las autoridades de salud en esto que estamos comentando precisamente. El Seguro Popular tuvo muchos problemas, Víctor, lo sabemos. Hubo corrupción, hubo quien se hacía cirugías estéticas con recursos públicos, ¿sí? Una corrupción brutal, sí, pero desaparecer el Seguro Popular, inventar un INSABI que hasta hoy todavía no se ha visto esos resultados, sí debería de pesar en un resultado concreto de esto. Tú hablas de percepciones, que la gente está a favor o en contra, filias o fobias, pero me parece que es exactamente lo que de alguna forma hoy tendríamos que estar definiendo, ¿sí? No se trata de estar solamente en contra del actual gobierno, me parece que es en el gobierno de la construcción, en el gobierno que debe corregir lo que se está haciendo mal, pero lamentablemente las evidencias, como bien lo dices, en salud, en seguridad y en economía, la evidencia nos dice que no están bien las cosas, Víctor. A ver, ahí está precisamente el valor del voto y el valor de la democracia, Raúl, porque cada uno lo va a analizar desde la perspectiva en que esté y desde el lugar donde esté. Una persona de las 223.507 fallecidos que tiene algún familiar, seguramente su visión y su percepción es otra, muy diferente a ti y a mí, que hemos tenido la oportunidad de ser vacunados, por ejemplo, y que no hemos tenido en la familia un deceso o una pérdida sentida. Puede ser también en el aspecto de la economía. Una familia que en este momento está recibiendo 2.500, 3.000, 4.000 pesos, que no los recibía antes, también va a influir de manera muy local su percepción del voto. Un ciudadano que fue asaltado recientemente o que le robaron su auto, también tiene una manera de ver también la seguridad. En fin, a lo que voy es de que es precisamente eso el arte de la democracia. Vamos a ver en este proceso esa calificación. Esa gran calificación la vamos a ver, que está un poco desligada de la opinión publicada, de la opinión que nosotros generamos y que es también la percepción que tienen los medios, porque debemos reconocer, Raúl, que hay medios bien intencionados que tratan con el dato duro de colocarle una perspectiva normal, pero hay otros que están trabajando con toda la negra intención de empujar el voto hacia tal o cual lado, ¿no? Entonces, ahí está, todo esto va a estar jugando y va a ser muy interesante poderlo ver y analizar, Raúl. Sí, va a ser, sí, el problema es que no solamente, a ver, nos estamos acercando a este nivel de polarización creado y generado desde el mismo atril presidencial, pero me parece que las alternativas son claras, Víctor. Me parece que es inclinar la balanza en esta jornada electoral del próximo 6 de junio a favor de la democracia o a favor del autoritarismo. Es así de claro lo que estamos viendo, ¿sí? Y esto, por mucho que de alguna forma sean sectores que están a favor o con la esperanza de que este gobierno va a hacer las cosas de alguna forma mejor, que no va a haber corrupción, y vuelvo a las evidencias. Las evidencias nos dicen que ni la corrupción se ha combatido, que ni la crisis económica se ha paliado, que ni la seguridad se está combatiendo, y lo estamos viendo. En todos los lugares de la República Mexicana donde surge la violencia, seguimos viendo, no hay acción, no pasa nada. Vemos cómo apedrean a los patrullas de la Guardia Nacional, ¿sí? Y no se aplica el Estado de Derecho, y no estoy a favor de la represión, pero sí de alguna forma que haya orden. Hoy vemos, y voy a enumerar una serie de hechos, por ejemplo, inversión extranjera que hace unos días la secretaria de Economía presumía que estábamos como nunca, ya el Banco de México lo desmiente. Hemos tenido y estamos a niveles de 1993 en inversión privada y en inversión pública también. Tenemos el tema de más de 10 millones de pobres más en este país, y esto no es un cuento, no me estoy sacando de la manga el dato, lo da la Coneval, la misma institución
que mide la pobreza, Víctor. Sí, la violencia criminal, vemos cómo se mueven los grupos criminales a sus anchas, a cualquier hora del día y en cualquier ciudad. Y eso es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno: gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales. Inversión, que ya habíamos mencionado, el tema de la inversión. Y desde luego, pues sí, todo este ambiente polarizante que lamentablemente nos ha dañado muchísimo, y que de alguna forma es conveniente para este gobierno mantener esta polarización, porque de esta forma se sigue alimentando esa esperanza que muchos mexicanos siguen teniendo de tener un mejor país, una mejor economía, un mejor estatus, digamos, de tu tema de salud, por ejemplo. Es lo que queremos los mexicanos. Lamentablemente, sí, las evidencias, insisto, nos llevan precisamente a esto. ¿Por qué? Porque vemos que este gobierno está lleno de esta improvisación, de esta incapacidad, lamentablemente, de muchos funcionarios, y no es exclusivo de este sexenio. Sí, esta incapacidad de funcionarios para poder atender los verdaderos problemas del país. Y ahí andamos haciéndole al cuento todos los días. En fin, me parece que la disyuntiva no es como la ha venido presentando el presidente, de que es regresar a la corrupción y a los conservadores. No, Víctor. Estoy seguro que tú no quieres regresar a esos gobiernos priistas corruptos. Tú quieres un mejor país para tus hijos, para tus nietos, para toda tu familia, para ti mismo. Es exactamente lo que estamos discutiendo, y lo que el próximo domingo 6 de junio los mexicanos vamos a definir. Sí, parte de esta narrativa tiene que ver con el darle el poder total a un solo hombre, capaz de poder decidir. Está visto, la historia nos enseña que eso es, no solo no debiera de ser posible, sino que no es correcto ya en un país que finalmente tiene instituciones y que bien o mal van funcionando, y que además han pasado muchos años para lograr superar esa etapa, para volver a caer en ella. Es parte de la disyuntiva, Raúl, pero vuelvo a lo mismo. Muchos de estos conceptos que nosotros analizamos aquí, que los vemos con datos y con números, finalmente habrá que ver si terminan aterrizándose en la economía de las personas, en la salud de las personas, en la seguridad de las personas del día a día. Porque habrá quien diga, bueno, pues yo en cuestiones de seguridad no he tenido problemas, ¿por qué voy a sentirme mal por tal o cual? Por ejemplo, es un hecho de que la mayoría de los delitos pues son del orden común, no del orden del crimen organizado. Entonces, esos factores también hay quien los razona y dice, a ver, vamos por partes. No estoy tan mal en materia de seguridad, al menos en donde yo vivo, ¿no? Habrá que ver. En el tema de la economía, bueno, también habrá quien diga, oye, pues tenemos un tipo de cambio estable, las tasas no se han disparado, hoy más que nunca tenemos exportaciones. O sea, las realidades son diferentes, es a lo que voy, Raúl. Y que de alguna manera el votante del norte es muy diferente al que va a votar en el centro o en el sur. Cada uno tiene sus propios motivantes, y recuerda que son 2 elecciones, una la que tienes en tu estado, que es en corto, y otra la que tienes ya en una visión más global, que es el proyecto del que tú hablas. Sí, que a veces esa falta de cultura cívica nos hace impedir, no nos permite ver claramente, bueno, cuál es la importancia de tener un Congreso con equilibrios. Tienes toda la razón. Nos vamos a volcar para elegir a nuestras autoridades municipales, vamos a elegir gobernadores en 15 entidades, pero esa parte fundamental, importante en el Congreso, en la Cámara de Diputados, me parece que es donde muchas veces ni siquiera tenemos claro que para qué sirve un diputado local, un diputado federal, y eso exactamente puede ser precisamente el debacle de este tema. Pero mira, ojalá sea como en el encuentro de fútbol que vimos en las últimas horas, ¿sí? Donde pasando, donde ya gana alguien, tengamos algún... No, recuerda que perdí. Sí, por eso, pero a ver, perdiste, pero no, pues ya te veo hacia adelante, estás trabajando, no te fuiste al precipicio, o sea, de eso se trata, de poder dialogar, de poder platicar, de poder analizar, oye, qué buena cabeza, si fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar, bueno, en fin, todo lo que de alguna forma se discute, pero ya pasó, vamos para adelante, no nos podemos quedar atorados en un tema de este tipo, y eso es exactamente lo que debería suceder también en la política, ojalá. Ya lo veremos. Fíjate que, sí, qué buen ejemplo señalaste, y bueno, tú metiste el tema del fútbol, Raúl, y estoy completamente de acuerdo, independientemente de que haya perdido mi equipo, que por vivir en tierras del Santo, soy santista de corazón, no dejo de reconocer el gran mérito de Cruz Azul, y además lo que significa en el contexto del fútbol,
volvió a surgir una gran figura del deporte que teníamos, no sé, ¿son cuántos años? 18 años que no ganaban un campeonato. Hombre, ese es 23 años. 23 años. Esa es una estupenda noticia en el contexto del fútbol mexicano. Enhorabuena y bienvenido. Creo que esa es la democracia, así debe ser también la democracia. Entender que se gana o se pierde y que no necesariamente tu dolor, o al menos tu dolor, es la felicidad y el orgullo de otros. Y que así sea, pues así es la vida. Ojalá fuera fútbol todo. Mi querido Víctor, hasta aquí los Ojalá fuera comentarios. fútbol. Muchas gracias. Un abrazo, Raúl.